ética, social y científicamente. Contamos con carreras profesionales y excelentes alternativas de pago. Inscripciones abiertas. Mayores informes 286-2384, 286-2384 o www.urepublicana.edu.co. No te pierdas esta oportunidad. Capacítate. La Corporación Universitaria Republicana y su Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas les dan la bienvenida a este espacio, a este programa con énfasis en Ingeniería de Sistemas, realizado por supuesto con el apoyo de U Republicana Radio. El día de hoy estaremos hablando acerca del computador cuántico como herramienta del futuro. Para ello le damos la bienvenida al ingeniero Sergio Andrés Niño, docente de la Corporación Universitaria Republicana, quien además nos estará presentando a sus invitadas especiales para el día de hoy. Ingeniero, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en estos espacios de U Republicana Radio. Adelante. Muy buenas tardes a todos, buenas tardes a mis estudiantes, a toda la facultad y a la universidad en general. Tengo el gusto de presentarles a dos brillantes estudiantes de Ingeniería de Sistemas. Ellas son Natalie Martínez y Nasdi Chávez. Y el tema que vamos a estar tocando en este podcast va a ser la computación cuántica, el computador cuántico, una herramienta del futuro. Vale, y entonces, ¿por qué hablamos de que el computador cuántico es una herramienta del futuro? Porque este dispositivo que se ha venido desarrollando tiene unas propiedades increíbles y unas capacidades de cómputo que se salen de nuestra imaginación. Actualmente es una carrera no solamente entre empresas, sino también entre gobiernos. Se están midiendo las fuerzas, hablando tecnológicamente, entre Estados Unidos y China, principalmente por lograr construir un computador cuántico que nos permita no solamente analizar muchos datos, sino también que nos permita modelar herramientas, modelar moléculas, por ejemplo, entre muchas aplicaciones que vamos a ver que nos harán dar un salto hacia el futuro. Por eso esta es la herramienta del futuro. Entonces, sin más preámbulos, les presento a Natalie Martínez. Hola Natalie, ¿cómo vas? Buenas tardes, profe. Muchas gracias por la invitación y es un placer estar aquí acompañándolos. Vale, muchas gracias Natalie. Y Nasli Chávez, muchas gracias. Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por la placer acompañarnos el día de hoy. Vale, perfecto. Entonces, vamos a comenzar este tema de la computación cuántica, eh, hablando un poco acerca de qué es esta herramienta, ¿cierto? Entonces, el computador cuántico es un computador que utiliza propiedades de la física de partículas y de los avances, de los últimos avances en física cuántica para poder crear un dispositivo capaz de hacer cálculos con una capacidad mucho mayor a la de los computadores clásicos. Entonces, recordemos que un computador clásico maneja bits y esos bits pueden estar en uno de dos estados, ya sea en cero, apagado, o uno, encendido. Em, Mientras que un computador cuántico, por las propiedades y el estudio de la mecánica cuántica, estos bits cuánticos
nos permiten hacer varios cálculos al mismo tiempo, ya que los estados en los que puede estar el bit no solamente son 0 y 1, sino 0 y 1 al mismo tiempo y todas las posibles combinaciones que haya entre ellos. Bien, entonces esto se debe a a la indeterminación cuántica, bien, y también se debe al principio de incertidumbre, el cual nos dice que una partícula subatómica que ya pertenece al mundo cuántico puede estar en todos los lugares al mismo tiempo. Y precisamente como puede estar en todos los lugares al mismo tiempo, se pueden hacer algoritmos que superan la capacidad de un computador clásico. Entonces, quisiera que frente a esto, nosotros desarrolláramos en primer lugar una línea de tiempo, ¿correcto? Entonces, no sé, por favor, Natalie, si nos podrías comentar por dónde podríamos comenzar con este inicio de la computación cuántica. Bien, profe, buenas tardes a todos. Bueno, la historia de la computación cuántica es bastante fascinante. Si pudiéramos hacer como un breve resumen para iniciar, nació a comienzos del siglo XX, se conceptualizó en los 80, se probó en los 90, pero se construyó hacia los 2000. Básicamente, la computación cuántica fue, pues, digamos, nació gracias a un hito que marcó también la física, que eso ocurrió más o menos a finales del siglo XIX, en donde ocurrió una catástrofe para la física, puesto que se descubrió un fenómeno imposible de explicar con las leyes físicas, y a ese fenómeno se le denominó como la catástrofe ultravioleta. Básicamente consiste en que si las teorías de la física fueran ciertas, todos los cuerpos emitirían una gran cantidad de radiación ultravioleta que podría, pues, incluso hasta matarnos, sobre todo los objetos calientes, pero pues sabemos que esto es falso porque en la vida real, pues, por ejemplo, nadie se ha muerto por tomarse una taza de café caliente. Muchos científicos intentaron dar explicación a este suceso, propusieron teorías, pero pues no pudieron explicar el fenómeno. Entonces, es así como en el año 1900, el físico alemán Max Planck, considerado el fundador de la teoría cuántica y galardonado con el Premio Nobel en Física en 1918, pensó que para resolver o para, digamos, intentar entender esta catástrofe, la catástrofe ultravioleta, se necesitaba saltar las leyes de la física para explicar también, pues, esta catástrofe. Entonces, él inventó, digamos, como una solución y esta solución era, pues, romper, digamos, las leyes de la física, que era la única manera de explicar la catástrofe ultravioleta. Y esta solución pues propone que la energía no es continua, sino que forma valores específicos llamados cuantos. Y básicamente propone que los cuantos deben ir brincando entre pues varios estados que no son, digamos, sucesivos. Eh, Son la cantidad, digamos, bueno, si pudiéramos definir los cuantos, los podríamos definir como la cantidad mínima e individual de cualquier magnitud física, como por ejemplo la energía o la carga eléctrica, que puede intercambiarse en una interacción. Lo que proponía básicamente Planck era que la energía no pasaba por los estados intermedios, sino que debía, digamos, ir de forma discontinua. Y básicamente, digamos, ese fue el inicio de los fundamentos, digamos, de la física cuántica. Posteriormente, en 1927, Werner Heisenberg y otros estudiosos físicos desarrollan las bases, pues, matemáticas de la mecánica cuántica.
En 1935, Albert Einstein y sus colaboradores plantean el famoso experimento mental EPR, que cuestiona la naturaleza de la realidad cuántica. Entonces, todo esto fue supremamente importante, ya que se establecen los principios de superposición y entrelazamiento cuántico, que más tarde pues permitirán crear las primeras computadoras cuánticas. Ok, muy bien, perfecto. Entonces, esto es para que nos demos cuenta que la física cuántica lleva mucho tiempo, desde el año 1900, que surgió la física cuántica como respuesta a un problema de última generación en su momento de la física clásica. Entonces, resulta que avanzando un poco en esa línea temporal, nos encontramos en el año 1981 con el gran físico Richard Feynman, ganador del premio Nobel por su teoría de la electrodinámica cuántica, y eh, también hizo parte del equipo del proyecto Manhattan, ¿sí? Un físico de talla mundial. En 1981 propuso, y más que proponer, recomendó que no es que se pudiera hacer un computador cuántico, sino que se debería hacer un computador cuántico gracias a su gran capacidad de cálculo. Entonces, fijémonos que desde el año 1981, que fue donde nació en la cabeza, en la mente de un gran físico como Richard Feynman, hasta el año 2025, seguimos desarrollando este computador que no es nada fácil que hacer. Recordemos que el proyecto Manhattan dio inicio en el año 1942 y solamente 3 años después fue que se realizó el experimento en el cual se probó de manera exitosa la bomba atómica, y esos fueron solo 3 años de desarrollo. Nosotros llevamos ya más de 4 décadas intentando construir un computador cuántico, ¿cierto? Entonces, esto es para que nos demos cuenta de lo complejo que es y de los grandes problemas de ingeniería que tenemos. Sin embargo, los últimos avances y los últimos computadores que tenemos, ¿cuáles serían, Nazli? ¿Qué nos podrías comentar acerca de estos últimos avances en computación cuántica? Bueno, buenas noches. Pues entonces, en la computación cuántica en los últimos años el progreso ha sido impresionante. Empresas como IBM y Google ya han desarrollado chips cuánticos con más de 1000 qubits, creo que se dice. Además, están creando sistemas híbridos que combinan computación clásica y cuántica para resolver, problemas reales. Y países como China, Estados Unidos y Canadá lideran investigaciones en comunicación cuántica y criptografía cuántica, buscando redes imposibles de hackear. La computación cuántica aún está en desarrollo, pero sin duda marcará un futuro en la ciencia, la tecnología y la industria, así como su momento la electricidad o el Internet. Ok, perfecto. Entonces, fíjate que tú nombraste, Nagli, algo muy importante, y es los chips, ¿cierto? Entonces, recordemos que nosotros, y precisamente ustedes, ambas son de ingeniería de sistemas, eh, tenemos que hacer un paralelo entre la computación cuántica y la computación clásica, ¿bien? Porque de la misma manera como se empezó en los años 50, a raíz de la Segunda Guerra Mundial, a crear el computador, ¿cierto? Que ocupaba toda la pared de un gran cuarto, ¿cierto? Era porque se estaba dando todo este desarrollo y todos estos avances tecnológicos para llegar a lo que tenemos hoy en día, a computadores portátiles de gran capacidad, supercomputadoras, y adicionalmente tenemos los celulares. Y ahorita
el último iPhone puede tener más capacidad en memoria y en RAM que cualquiera de los computadores que nosotros podamos tener en nuestras casas, ¿correcto? Y eso lo tenemos en un dispositivo. Entonces, así como tenemos los bits clásicos en la computación, vamos a tener bits cuánticos. Entonces, resulta que nosotros tenemos que fabricar los bits cuánticos y posteriormente al fabricar los bits cuánticos tenemos que fabricar los chips, ¿bien? Con los cuales nosotros podríamos ejecutar, entonces estos serían chips cuánticos, con los cuales nosotros podríamos ejecutar algoritmos, pero entonces serían algoritmos cuánticos. Bien, entonces hay que tener en cuenta lo siguiente. ¿Por qué es tan difícil construir un computador cuántico? Claro, porque primero tenemos que construir un bit cuántico, tenemos que obtenerlo. Y para obtener un bit cuántico, recordemos que tenemos y estamos supeditados a las leyes de la mecánica cuántica, que nos dice que cuando un átomo, una partícula subatómica, cuando la intentamos medir, colapsa en un solo estado, porque antes podría estar en todos los estados posibles. Entonces resulta que para evitar que el bit cuántico colapse, tenemos que aislarlo de absolutamente todo. Y ahí es donde empieza a surgir las propiedades cuánticas de estas partículas. Entonces, imaginémonos que nosotros todos estamos en un cuarto, ¿cierto? Y si nosotros pusiéramos un bit cuántico acá justo, imaginariamente donde lo tengo aquí en los dedos, tendríamos que sacar absolutamente todos los objetos del cuarto. Luego, sacar todo el aire que está dentro del cuarto y luego inclusive aislar todos los campos que nos puedan afectar las medidas de nuestros bits cuánticos, inclusive las partículas subatómicas, y adicionalmente tendríamos que hacer un proceso de enfriamiento de los bits para que estos estén casi a la temperatura del cero absoluto, 273 grados Celsius bajo cero, ¿correcto? Entonces, fabricar un bit cuántico es muy difícil porque tiene que estar en esa superposición cuántica durante un tiempo y a este tiempo se le llama un tiempo de coherencia. Pero entonces resulta que nosotros tenemos distintos tipos de qubits, porque ya no son bits, sino qubits. Entonces, dentro de lo último que se ha investigado es que tenemos bits naturales que pueden ser átomos que están en estados de energía muy manejables, correcto. Y aparte de eso, nosotros tenemos otros tipos de qubits, como lo son los qubits topológicos. De ahí salieron los chips de Microsoft, que son los chips Majorana, ¿correcto? Entonces, eh, ¿qué es lo que pasa? Que ahorita hay un miedo increíble porque resulta que están diciendo que los computadores cuánticos van a hackear todos los computadores, van a hackear todas nuestras tarjetas de crédito, ¿sí o no? Van a hackear absolutamente todos los códigos de clave pública, pero lo que pasa es que debido a esa dificultad de añadir qubits, por ahora es muy difícil y es muy difícil construir un computador cuántico. Por lo tanto, un computador funcional, un computador cuántico funcional, tardará más de 5 años, ¿correcto? Pero entonces, frente a esto, hay un potencial riesgo, y sería el riesgo de la encriptación y de la seguridad informática. Frente a eso, ¿qué nos podrías decir, Natalie? Buenas tardes, profe. Bueno, frente, digamos, a los posibles riesgos en cuanto a la computación cuántica, efectivamente sí, digamos que hay como una preocupación en cuanto a las amenazas a la ciberseguridad.
Los algoritmos cuánticos, digamos que podrían romper esos sistemas criptográficos actuales, en donde pues nosotros manejamos todo lo que son nuestras cuentas bancarias, todos nuestros datos personales. Y esto pues nos obligaría a migrar hacia criptografía postcuántica que sea resistente a esos ataques cuánticos. También digamos que otro posible riesgo que podría existir en cuanto a la computación cuántica es, digamos, como la concentración de ese poder tecnológico que al ser muy costoso y complejo, solo unas pocas entidades, gobiernos y pues grandes corporaciones puedan controlar esta tecnología en sus primeras etapas y esto pues podría generar también una desigualdad tecnológica y económica. Asimismo, pues también podríamos encontrar que se afecten, digamos, que hayan impactos éticos y legales. La capacidad, digamos, de procesar enormes cantidades de datos podría, pues, vulnerar la privacidad de muchas personas y de muchos usuarios y también, pues, permitir una vigilancia masiva. Esto podría acelerar, digamos, desarrollos científicos sensibles, por ejemplo, en biotecnología, las armas biológicas o el armamento, creando, pues, dilemas, pues, éticos y geopolíticos. También, pues, esto podría generar, digamos, que muchas tecnologías y protocolos actuales dejaran de ser seguros o eficientes y, pues, esto forzaría una adaptación más rápida en cuanto a la infraestructura tecnológica global. Ok, perfecto. Gracias, Natalie. Entonces, resulta que para complementar un poco más acerca de esos riesgos que supone la computación cuántica y por qué se está en una carrera para ver cuál es la primera potencia del mundo que lo desarrolla, es por lo siguiente. Un, un bit, un bit puede hacer solamente un cálculo. Es decir, se trata de que entre más bits yo tengo en la computación clásica, yo tengo tantas capacidades de cómputo como bits tengo. Entonces, si tengo 100 bits, yo tengo una capacidad de esa misma cantidad de bits que estoy ejecutando. Es decir, tengo una capacidad de 100 cálculos. ¿Correcto? ¿Qué es lo que pasa? En la computación cuántica, nosotros tenemos 2 elevado a la cantidad de qubits que tenemos. Entonces, para ponérselo en perspectiva a ustedes, eh, esto va avanzando de 2 en 2. Cuando tengo un qubit, no solamente tengo una sola capacidad de hacer cálculos, sino 2 elevado a uno. O sea, ya puedo hacer dos cálculos y aparte esos dos cálculos los puedo hacer al mismo tiempo. ¿Correcto? Cuando tengo eh, 2 2 elevado a la 5, o sea, tengo 5 qubits. Con 5 qubits ya puedo hacer 32 cálculos al mismo tiempo, mientras que en la computación cuántica solamente podría hacer 5. Y si nos ponemos a pensar, esto es increíble porque cuando tenemos 20 qubits y si todos los tuviéramos entrelazados y con la superposición cuántica, podríamos hacer 1 millón de cálculos y todos al mismo tiempo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros tuviéramos 200 qubits, nosotros podríamos representar, como es 2 elevado a la 200, podríamos representar, eso es un número muy grande, más estados, más estados que la cantidad de átomos que hay en el universo. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros podríamos hacer infinidad de cálculos, ¿bien? Y resulta que esto amenaza la seguridad en Internet, porque resulta que la criptografía, tal como la conocemos, que se generó en los años 70, utiliza números primos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo quiero encriptar un mensaje, una clave de mi cuenta bancaria, esta clave va encriptada y va en forma de una multiplicación de dos números primos.
Es decir, que si yo quiero descifrar esa encriptación y acceder a la información, tendría que factorizar esos números. Pero entonces, como por las propiedades de los números primos, solamente se podría con dos únicos números. Entonces, hoy por hoy, los bancos, bien, los gobiernos, todas las encriptaciones de clave pública y clave privada utilizan criptografía de números primos, pero estos números primos, cada número primo tiene 300 dígitos de largo. Entonces, intenten imaginarse que es un número de 313 números de largo, ¿sí? Y que a la vez se multiplica con otro número primo de 313 números de largo para darnos un número increíblemente grande. Tan es así que, perdón, si tuviéramos un supercomputador, porque se han hecho los cálculos, un supercomputador se tardaría 16 millones de años en encontrar esta solución. Bien, es decir, si quieren hackearnos nuestras cuentas bancarias, probando número por número, a ver cuáles son esos dos números que nos da ese resultado de multiplicar, ¿correcto? Tardaría 16 millones de años. Y resulta que hay un algoritmo cuántico que cuando se desarrolle de una manera correcta el computador cuántico, podría tardar menos de un minuto en hackear todos estos números. Entonces quiero que comparemos 16 millones de años con lo que tardaría un computador clásico a un solo minuto, ¿correcto? Por eso es que ahí está el peligro. ¿Qué pasa si Estados Unidos, y eso es lo que pensaría China, qué pasa si Estados Unidos desarrolla primero el computador cuántico? ¿Qué podría hacer frente a eso el gobierno chino? Y al revés, ¿qué podría hacer Estados Unidos si China logra hackearlos y hackear su sistema de defensa y hackear su sistema bancario y hackear su sistema de salud, entrarse a a todas las administraciones, por decir algo, todos los ministerios que conforman este país, ¿correcto? Entonces, em, frente a esto, fue que la Administración Nacional de Seguridad de Estados Unidos em, hizo un concurso y convocó a varios matemáticos para que nos colaboraran inventando una seguridad informática a prueba de computación cuántica. Bien, porque es posible que ya en el 2030 la encriptación pública, ¿sí? Es decir, toda la encriptación que conocemos de Internet puede que esté en riesgo, porque para el 2030 es posible que estos algoritmos cuánticos se hayan optimizado y a su vez es posible que los computadores cuánticos alcancen un número de qubits lo suficientemente grande para poder realizar esta desencriptación que les acabo de comentar. Pero bueno, sin embargo, nosotros tenemos también unos grandes potenciales, unos grandes usos para el bien de la humanidad en los que interviene la computación cuántica. ¿Cierto, Nazli? Entonces, por favor, coméntanos algo acerca de estos cuántica. Listo, qué pena. Bueno, la computación cuántica abre la puerta a algo que los científicos llevan soñando décadas, entender la naturaleza a nivel atómico. Un computador puede simular cómo se comportan los átomos y moléculas, con una precisión que las máquinas clásicas jamás han logrado. Eso sirve para predecir reacciones químicas, crear nuevos materiales o incluso baterías más durables. Por ejemplo, Google usó su procesador cuántico Sycamore para mover moléculas simples. También está en la medicina. La computación cuántica puede marcar una diferencia gigantesca. Hoy crear un nuevo medicamento puede tardar más de 10 años y costar millones de dólares.
Con un computador cuántico, los investigadores pueden simular cómo una molécula interactúa con una proteína humana antes de fabricar nada. Eso acelera el proceso, reduce los ensayos innecesarios y permite personalizar tratamientos. Empresas como Roche y Gambrit ya están usando esta tecnología para estudiar enfermedades como el Alzheimer, perdón. Está también los algoritmos y optimización, pero no solo sirve para la química o medicina, también para resolver problemas de optimización. Esos son los que hay miles de opciones posibles y hay que encontrar la mejor. Por ejemplo, en la ingeniería industrial puede mejorar rutas de transporte, procesos de producción o consumo energético. Finanzas ayuda a gestionar inversiones y riesgos, y en inteligencia artificial hace aprendizaje de los dos. También está en criptografía y seguridad. Tanta potencia también tiene un lado delicado, la seguridad. Un computador cuántico podría romper los códigos actuales de Internet, lo que preocupa a gobiernos y bancos, lo que estabas hablando el profesor. Pero la buena noticia es que también están haciendo una nueva disciplina, la criptografía cuántica, una comunicación imposible de hackear, porque si alguien intenta interceptar la información, el sistema lo detecta automáticamente. China, por ejemplo, ya lanzó el satélite MISIUS para probar transmisiones cuánticas entre ciudades. No solo en esta industria y la computación puede cambiar las reglas, puede analizar millones de variables para encontrar la manera más eficiente de fabricar. También imagina una fábrica que se ajusta automáticamente a su producción para ahorrar energía y reducir residuos, o una red eléctrica que se autoequilibra según el consumo del tiempo real. No solo eso, la combinación de IA y computación cuántica será otro gran salto. Los sistemas cuánticos pueden procesar grandes volúmenes de datos en paralelo, entrenar redes neuronales más rápido y aprender de patrones más complejos. IBM ya trabaja en modelos híbridos que mezclan la IA clásica y cuántica para predecir enfermedades y fenómenos climáticos con mucha más precisión. También está pues la energía y el clima. Finalmente la computación cuántica también puede ayudarnos a enfrentar a los grandes retos del planeta, el cambio climático, mejorar la eficiencia energética o estudiar la fusión nuclear. Todo esto requiere cálculos que hoy superan las capacidades de los computadores. Con los chips, con los qubits, problemas son imposibles. La NASA, por ejemplo, usa cuánticos para mejorar la predicción y el comportamiento de materiales en el espacio. Ok, perfecto. Entonces, como podemos ver, aquí hay bastantes aplicaciones. No sé si tú rápidamente, Natalie, en unos 2, 3 minutos, nos podrías complementar alguna de la información que tú quisieras agregar acerca de estos potenciales usos de la computación cuántica. Ok, sí, pues básicamente, como ya lo decía, pues mi compañera, se está utilizando, digamos, la computación cuántica en diversos campos para el avance de diferentes investigaciones. Por ejemplo, una que mencionaba era pues el Machine Learning, que es como, bueno, el Quantum Machine Learning, que es como una unión de la mecánica cuántica con, digamos, el entrenamiento de la IA, y con ella, digamos, se está haciendo, digamos, como todo el apoyo para investigaciones del CERN, que es pues el Consejo Europeo para la Investigación Nuclear. Y es una organización pues de investigación europea que tiene pues el laboratorio de física más grande del mundo, porque es útil. Entonces, pues básicamente en estas investigaciones, pues se necesita analizar grandes volúmenes de datos médicos, y pues se necesita que el análisis sea seguro y descentralizado. Para ello, entonces, pues se utiliza, digamos, ese Quantum Machine Learning para el avance de diferentes investigaciones, por ejemplo,
para la evolución, digamos, de pacientes con ictus, en donde se necesita, digamos, una detección temprana y pues un tratamiento personalizado para cada paciente. También esto mismo se está utilizando, digamos, en la detección temprana del cáncer, también el tratamiento personalizado para cada paciente y se dice que alrededor, digamos, con estas investigaciones se han beneficiado más de 100.000 pacientes en Alemania y Bélgica. También se está utilizando esta tecnología para entrenar, digamos, diferentes máquinas y diferentes operarios que apoyen, digamos, todas estas investigaciones y, digamos, como el quehacer diario, digamos, médico de toda esa recolección y análisis de datos. También podríamos, digamos, en otros campos en donde también, digamos, la mecánica cuántica apoya bastante, digamos, en esas investigaciones. Por ejemplo, en la biotecnología está el diseño de fármacos personalizados mediante simulación cuántica de proteínas y moléculas ya que pues digamos los computadores cuánticos permiten digamos todo el modelado de esos sistemas biológicos que son bastante complejos. Recordemos que pues un sistema biológico, por ejemplo una célula, tiene endomembranas y que es bastante difícil y complejo para los investigadores emular, digamos, esos ambientes sin utilizar, por ejemplo, materiales de experimentación, como por ejemplo son los animales que ya pues de alguna u otra manera se están dejando de utilizar y cada vez es la tendencia a no utilizar digamos, animales de experimentación. Entonces, pues la mecánica cuántica permite, digamos, la experimentación en sistemas biológicos complejos para tratamientos que necesitan de precisión y ya se está, digamos, autorizando que estas investigaciones se puedan realizar de esa manera. También en energía y sostenibilidad, también se necesitan, digamos, simulaciones avanzadas de materiales para baterías más eficientes y energías renovables. Eh, Síguenos en Instagram como Republicana Radio. Republicana. Republicana. Radio. Recuerda, Republicana Radio en Instagram. Síguenos en YouTube como Republicana Radio. Republicana. Republicana. Radio. Recuerda, Republicana Radio en YouTube. Y recuerda que si quieres estudiar ingeniería de sistemas, lo puedes hacer con nosotros, con la Corporación Universitaria Republicana. Estudiar ingeniería de sistemas, si es posible, cumple tus sueños, escríbenos vía WhatsApp al 321-301-7208, 321-301-7208. Allí ustedes pueden recibir información personalizada sobre el programa de Ingeniería de Sistemas o ingresando también a www.urepublicana.edu.co. Vigilada Mineducación. Recuerda estudiar en la U Republicana si es posible. Continuamos con este espacio de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas, en este caso de Ingeniería de Sistemas, y continuamos rápidamente con Natalie para que continúe pues con esa pregunta que le había hecho el ingeniero Sergio. Adelante. Muchas gracias. Ya pues culminando con la idea que quería pues decir, pues también digamos en energía y sostenibilidad también se está haciendo uso de esa computación cuántica para la simulación avanzada de materiales para baterías más eficientes y energías renovables. Recordemos que nuestra compañera Nafli nos había comentado sobre todas, digamos, las aplicaciones que tenía la computación cuántica, digamos, en esa investigación de materiales súper novedosos.
también en el descubrimiento de nuevos materiales superconductores, catalizadores, y eso también ayuda, digamos, en ese campo de la energía y la sostenibilidad a la optimización de redes eléctricas inteligentes. Y hay muchas más aplicaciones que espero que pues puedan profundizar también porque es un tema bastante interesante. Perfecto. Entonces, como nos podemos dar cuenta, la computación cuántica presenta grandes retos a nivel de ingeniería, pero también nos da grandes recompensas que nos van a permitir avanzar en distintos campos y todo esto de la mano de no solamente de la física, sino también de ustedes, chicas, y de todos los ingenieros de sistemas, porque a partir de allí es que se van a realizar todos estos avances. Bueno, entonces quisiera darles las gracias a Natalie y a Nazli por acompañarnos en este podcast acerca de la computación cuántica, la herramienta del futuro, y darle las gracias a todos nuestros escuchas, todos nuestros estudiantes y obviamente a la radio de la Universidad Republicana. Entonces, muchas gracias. Ingeniero, muchísimas gracias a usted también por acompañarnos en este espacio de la Facultad de Ingeniería de Sistemas y Ciencias Básicas. Como siempre, agradeciéndoles también a nuestras estudiantes Natalie Martínez y Nazli Chávez también por participar. Perfecto, muchas gracias Natalie y Nazli. Por favor, un cierre, una despedida. Muchas gracias. No, pues, profe, muchas gracias a ti por invitarnos, por tenernos en cuenta para hablar de este tema tan interesante que pues yo pienso que tiene pues muchas bondades que brindar hoy en día, no solamente pues para crear, por ejemplo, puestos de trabajo para ingenieros de sistemas, sino pues multidisciplinar y pues grandes beneficios para la humanidad. Perfecto, Yo Nazli. también quiero agradecer por el espacio, muchas gracias por esta oportunidad. También me parece que es un tema muy importante tocar porque pues al final del día va a ser nuestro futuro. Es lo que nos va a abrir a muchas puertas, a muchos, como dijo mi compañera, trabajos, puestos de trabajos y a abrirnos las puertas a empezar a conocer y explorar otros mundos. Bueno, muchísimas gracias. Nos encontramos entonces en una próxima oportunidad con más temas de interés, por supuesto, para toda nuestra comunidad académica. Ustedes sigan conectados con Luego. Republicana Radio, emisora institucional de la Corporación Universitaria Republicana. En segundos estaremos finalizando este en vivo y ustedes podrán volver a ver este espacio allí a través de nuestro live de Facebook en Corporación Universitaria Republicana y U Republicana Radio. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Recuerden que estudiar Ingeniería de Sistemas en la U Republicana, sí es posible, vigilado Mineducación. Estudiar sí es posible. En la Corporación Universitaria Republicana te ofrecemos la posibilidad de elegir entre 9 programas profesionales en modalidad presencial y virtual, con un excelente costo para que elijas la opción que mejor se adapte a tus metas y aspiraciones. Conoce la amplia oferta académica que tenemos para ti en nuestra página web www.urepublicana.edu.co o comunícate con nosotros al 321-301-7208. Estamos aquí para ayudarte a alcanzar el éxito académico que tanto deseas.